Hola, muy buenas. A petición de una usuaria del grupo de bisutería con resina, voy a proceder a explicaros, o a mostraros, mejor dicho, el procedimiento de lijado y pulido de una pieza. El método o el tipo de lija que utilicemos dependerá mucho de cada pieza que vayamos a lijar. Es decir, una pieza pequeñita, como esta, la que os he mostrado en una fotografía anterior, nos va a costar mucho más, aunque parezca increíble, lijar que una pieza grande como esta, porque la superficie es muy pequeña y sostenerla en las manos cuesta mucho, con lo cual las lijas son grandes y trabajar con una pieza pequeña se nos puede escapar a un rincón. Por otro lado, el hecho de que sea una pieza redonda también dificulta mucho más porque obviamente debemos darle forma. Esta pieza inicialmente tenía esta forma. Me acerco un poquito para que lo veáis. Era plana por dos lados y sí que tenía la forma de la curva, la forma de gota en uno de sus lados. Pero hubo que redondearla entera, con lo cual, aunque sea una pieza pequeña, hay mucho que comer, mucho que rascar, por decirlo de alguna forma. Bien, yo no utilizo un mismo método siempre para el lijado. Depende mucho de la pieza, depende mucho de mi estado de ánimo, mi motivación y cómo llevarlo a cabo. Va a ser la primera vez que lijo y pulo en esta mesa, en mi despacho, porque no lo hago nunca. Es decir, nunca hago un trabajo el cual requiere pues de un limpiado, lavado constante. Las lijas, la pieza, las paso por agua continuamente para no dejarle los restos y no manchar el espacio en el que creo. Es decir, en esta mesa hago mis creaciones. No, procuro no manchar ni llenar de polvo aquellos lugares donde hago mis creaciones. Además, soy un poco, vamos a decir, culo inquieto y no me quedo quieto en un lugar mientras lijo. Me muevo, lo hago de pie. También podemos hacerlo con lija en mano, podemos hacerlo con lijadora plana manual o podemos hacerlo con lijadora pulidora automática. Esta evidentemente facilita mucho el trabajo, pero es más práctica con piezas grandes, porque podemos sostenerla con firmeza. Lijar con una máquina como esta, una pieza como esta, pues es muy complejo. Aparte de que pesa, pues se hace difícil sostener algo con la punta de los dedos y pasarle la lija, porque el lijado, como es circular, nos hace saltar la pieza, me hace saltar la pieza en muchas ocasiones y tengo que estar rescatándola por el suelo. Cabe decir que sí que empecé, para hacer esta pieza, empecé con esta lijadora, con una lija 150 y luego pasé a la 240. Otra cosa a tener presente es las lijas que vamos a utilizar, el escalado. Es decir, todos sabemos, que no lo sepa yo os lo explico, que la lija crea un surco dependiendo del número de lija que utilicemos. Es decir, es la cantidad de granos, el número que tiene la lija es la cantidad de granos que contiene dicha lija. Yo generalmente empiezo, la que tengo puesta, empiezo por una 240. De la 240 paso a la 600. De la 600 paso a la 1000. De la 1000 paso a la 2000. Es decir, 1, 2, 3 y 4. No más. No hace falta más. Eso sí, asegurándome de que cuando he terminado con la 240 y paso a la 600 tapará todos y cada uno de los surcos que me ha creado la 240. El lijado, evidentemente, crea un surco. Si no conseguimos llegar hasta el fondo de dicho surco, a la pieza nos quedará una rayada. Y si esa rayada se multiplica por 2, por 3, por 20, por 100, nos quedará lo que le ocurre a mucha gente, opacas. Y hay gente que me dice, no me queda brillo, me quedan opacas. ¿Por qué? Pues porque no has lijado suficiente de un proceso a otro. No es necesario pasar de 400 a 600, a 800, a 1000, no hace falta. Yo les doy pleno brillo, pero cabe decir que interviene un factor muy importante, la crema o la pasta de pulir, que sí que terminando con esta utilizo la pulidora a la que se le adjunta una esponja. Se le aplica pasta a la pieza, se pega la esponja a la rueda
y se frota y se frota y se frota y se frota porque termina dando brillo. Yo la utilizo desde que la compré, no utilizo otra y tengo 3 o 4 más. La Sonax Cut and Finish 5.5. Es decir, una pasta, una crema, no es pasta, es crema, que define y da brillo a piezas lijadas hasta 1500. A partir de 1500 ya podemos utilizar esto. Yo paso de la 1000 a la 2000, como he pasado a una 2000, me queda un brillo excepcional. Siempre aplicándole mucha paciencia. Bien, a continuación, como muestra, voy a proceder a lijar, y este vídeo se va a hacer eterno, pero para querer algo hay que sufrir, y yo en mi caso para hacerlo, y vosotros para verlo. Voy a utilizar en la parte superior, como tiene rebaba, porque tiene borde, que es donde finaliza la resina, y en su evaporación, pues siempre termina perdiendo parte de la resina, queda, como bien sabéis, una rebaba. Yo recorto la primera parte para ahorrarme el proceso de lijado y voy a utilizar una lija para ir más rápido, solo en la parte superior, de 180. Yo todo lo que tiro lo recojo inmediatamente y va a la papelera. No me gusta tener mi espacio de trabajo sucio. Bien, esto es una 180, siempre lijas de agua. Yo en ocasiones, estas además están húmedas porque las he utilizado recientemente, esta mañana, en ocasiones lijo en seco. Si se lija en seco es más molesto, crea mucho polvo. Lo hago en mi terraza a las 11 del mediodía cuando da el solecito. En el tiempo en el que estamos se aprecia. Cuando llegue el verano no se apreciará tanto. Vale, y importante, la verdad es que me siento muy incómodo porque no suelo, como he dicho, no suelo trabajar manchando el espacio en el que... y ni mucho menos poniendo agua. Esta va a ser la parte más angosta, pero la parte superior va a ser la única a la cual le doy una 180, como ya he dicho, para correr más, para comer con más firmeza y llegar a la superficie plana. Yo suelo hacer esta tarea en la cocina, porque como podéis observar, la lija se va llenando de polvo blanco y lo que hago es pasar las lijas por debajo del grifo y limpiarlas continuamente. Trabajo con las lijas siempre limpias, que nada me enturbie, me moleste. Probablemente son manías, pero cada uno sus manías. Y evidentemente también cambio de mano porque me canso. Esta sería... Uy, estoy demasiado bajo. Esta sería una pieza que se podría hacer tranquilamente de forma mecánica, con la pulidora. Las piezas planas son muy difíciles de lijar porque tienen grandes, porque tienen mucha superficie. A mano cuesta mucho. Y como no dejo de hablar, pues no podré acelerar el vídeo, así que vais a tener que ya me voy acercando al centro, siempre
limpio continuamente, aparte de que me sirve para descansar los brazos. Me voy acercando a la zona central hasta que no esté toda opaca. Pues no se para. Luego utilizaré la lijadora manual, que es más cómoda. Tiene una base engomada, lo cual siempre cede un poco y no crea el rebote este. Si aprieto mucho, rebota la pieza sobre la lija, porque estoy sobre una superficie muy dura. Y importante, ir girando, no rascar siempre al mismo lado, siempre dándole vueltas. Un ratito de aquí, otro ratito de allí, un ratito de aquí. Este salto que produce, aparte de que es por la fricción, pues es por la superficie dura. Bueno, a ver, quería decir algo. Bueno, estaba diciendo que es importante ir dándole vueltas, porque de esta forma conseguimos abrir y cerrar surcos en distintas direcciones. Si cortamos en un mismo sentido, pues profundizamos en un espacio determinado, pero a los lados pues no se produce. Vamos a cambiar de lado de lija, porque cabe decir que las lijas también se gastan, no son eternas. Estas grandes las compro en la ferretería de al lado de mi casa. Al lado de mi casa es una ferretería, vivo en un pueblecillo, lo cual no tiene suministros fácilmente, pero estas las encuentro a partir de la 240, 600, todas las adquiero en Amazon. Bueno, ya queda menos para llegar al centro. Cuando haya llegado al centro, podemos cambiar de lija y empezar con la 240. Y así ya con todos sus lados. Menos la base no la pienso tocar porque al fin y al cabo es la base y no tiene por qué tener brillo. Lo bueno de lijar con agua es la libertad que nos da, la falta de necesidad de protección, vamos a decir. No hay que llevar mascarilla, porque el polvo se queda todo, como podéis observar, se ve, ¿verdad? Tengo unos elementos en medio. Me comentaba un suscriptor del grupo que cómo sé en qué momento he llegado a lijar toda la pieza. Evidentemente, con una pieza como esta no se sabe. La pieza queda totalmente lijada, completamente llena de rayas, y nunca sabes si has conseguido pasar por todos los lados. En una pieza cuadrada como esta es mucho más fácil, porque tiene iba a decir 4 lados, tiene más, tiene 6. En este caso rascamos 5. En este caso, el lijado de la parte superior sabré que he terminado cuando toda su superficie esté rayada. Queda un poquito aquí y otro poquito aquí, nada, un agujerito muy pequeño. Cuando haya alcanzado dicho espacio, sé que toda la pieza está lijada con la 180. La dificultad que contrae
el lijado de una pieza totalmente plana es el inconveniente que tiene, vamos a decir, es la máxima perfección que tenemos que tener al lijar. Es decir, cuando apretamos con la mano, con la base, sobre una pieza que es plana, como es este caso, evidentemente podemos hacer más fuerza a lo mejor de un lado que de otro. Y no conseguiremos una superficie perfectamente plana si lo hacemos a mano. Porque siempre haces más fuerza de un dedo, de otro. Y yo ya estoy cansado de lijar y acabo de empezar. Pero dicen que sarna con gusto no pica. Vamos a hacer un poco de publicidad, va. La resina que ocupo en esta pieza es una resina epoxi casting de www.turresin.es o .com. Me parece que tienen los dos dominios. Nunca me ha quedado claro. A veces digo .com. Bueno, el gerente nunca me ha puesto pega. Bien. Como he comentado, pieza totalmente rayada, totalmente opaca, la hemos tratado en toda su superficie. Podemos pasar a la siguiente lija, que en este caso es la 240. Esto lo aparto por un momento, no sé dónde lo voy a dejar. Me traje servilletas para ir limpiando la superficie. Me disculparéis, me lo llevo al fregadero. Vale, ya estoy de vuelta. Continuamos. Lija 240. Le aplicamos agua. Lo voy a dejar todo hecho un asco. Bueno, luego limpiamos. Y ahora sí. Ahora sí que es la intuición lo que nos lleva a saber, o a pensar, o a creer que la pieza está completamente lijada. Porque no nos va a dejar rastro del lijado. Va a seguir siendo una pieza opaca. A partir de la 1000, en la opacidad desaparece un poquito. Yo lo que hago, como podéis comprobar, es darle vueltas, porque no ocupo toda la superficie en el lijado, sino que voy por sectores. Así me aseguro que la hago entera. Importante ir eliminando el grano y ir girando la lija para utilizar zonas de mayor abrasión. Es decir, nos comemos el grano, lo desgastamos y el agua también hay que ir cambiándola. Supongo que no la cambiaré por no irme y abandonar el vídeo de nuevo, no hacerlo más largo de lo... Aunque la cocina no la tengo extremadamente lejos, pero... Madre mía, como
moje el teclado o el ratón, el Mac, y lo estropee. Debería ponerme el guante, porque con el canto me doy en el dedo. No es suficientemente grande. Si me pongo aquí, mejor. Más cómodo. Un poco de amortiguación viene bien, ¿eh? Bueno. Creo que he terminado con la 240 en la superficie superior. Ahora hay que darle a los costados para eliminar la primera capa de resina, que es la que, por haber utilizado un determinado molde, no queda del todo brillante. Siempre los moldes de forma de cubo, como este, nunca dejan brillo completo a la pieza. Siempre es irregular y entonces es conveniente lijar. Podría haber arrancado, ahora ya he rascado, pero podría haber arrancado con las 600 en los lados. Me ahorraría una fase. ¿Ves? Queda prácticamente opaca. Brillaba un poco, ya no brilla. Hoy le he echado una gotita. Eso de las manos mojadas. Voy a asegurarme. Luego, cuando están los 4 costados de la pieza lijados, hay que asegurarse siempre de girar en un mismo sentido para saber qué lado estamos haciendo. Si yo ahora tuviera los 4 lados completamente hechos, solo tengo uno, evidentemente lo identifico rápidamente. Pero si yo girara la pieza varias veces, no sabría qué lado he lijado. Con lo cual hay que tener muy presente en qué posición nos ponemos y de qué forma giramos la pieza, para no repetir un lado y olvidarse otro. Aquí, como la base es más estrecha, tampoco es estrictamente necesario ir girándola. Yo la giro igual, pero siempre tengo presente terminar con la pieza, en mi caso, con la base, la parte pintada a mi derecha, y girar la pieza hacia mí para hacer la siguiente. Me cargaré algo al final. No he mirado el tiempo. Como al inicio del vídeo he estado hablando, explicando antes de empezar, quería observarlo, lo veré en cuanto edite. El tiempo que voy a estar lijando, porque es importante saberlo.
para cuando alguien me lo pregunte. Siempre, ¿cuánto tiempo te estás lijando? Yo con la pieza pequeñita he dicho 3 horas. Posiblemente he exagerado un poco. Empecé ayer, la dejé, continué hoy. Bueno, la verdad es que yo creo que sí, que he debido estarme. Lo que pasa es que no estoy de forma continua en el proceso de lijado, es decir, hay momentos que me paro, la limpio, la lavo, la miro, la observo, cambio de lija, vuelvo a retomarla. Importante, lo que empecé a decir antes, y creo que me he quedado a medias. Al final del proceso, y a mí me ha ocurrido en ocasiones, si ves cuando ya estás puliendo que se observan rayadas o que no consigues todo el brillo que crees que puedes conseguir, pues la solución es muy sencilla: volver a empezar. Dependiendo de la rayada que tengas, a lo mejor empezando con las 600 es más que suficiente. Si empiezas con las 600, entonces haces todo el proceso, 600, 1000, 2000 y pulido. Si no desaparece la raya o no consigues el brillo deseado, significa que has empezado por una lija demasiado alta. Las rayas provienen de la lija anterior, o sea, de la 240. Importante volver a empezar por segunda o tercera vez y hacerlo por la lija que le corresponde. Última cara con esta lija. Como ya he comentado, la dificultad que entraña una pieza como esta es mínima, dada su superficie totalmente plana, no tiene ningún tipo de asimetría, se hace fácil. Así se va mucho más deprisa que con una pieza redonda, porque tenemos la seguridad y garantía de haber hecho todos los lados si hemos seguido una cronología, un método como el que uso yo. Si vas a voleo, pues es un poco más complejo. En este caso, además, no definimos una forma concreta en la pieza. Es decir, no la convertimos a una pieza distinta. De esta pieza a esta pieza, iba a decir va un mundo, no tanto como un mundo, pero hay mucha diferencia. Como he dicho, hay que lijar muchísimo para llegar a esto, aunque no lo parezca, a pesar de lo pequeña que es la pieza. Vale, vamos a por las 600. Creo que iré a por un cuenco de agua nuevo, porque tiene demasiado polvo. Y mejor hacer las cosas lentas y certeras, con seguridad, con garantías de un buen resultado, mejor que no, por no perder el tiempo. Vale, así que me disculpáis y le cambiamos el agua.
y traigo servilletas nuevas. Mi mujer me dice, gasta muchas servilletas. Pues sí, continuamente. Por si alguien lo pregunta, alguien se preguntará, comentará, dirá, ¿no usas guantes? No, nunca. Me resulta incomodísimo trabajar con guantes. Y como no me afecta a la piel de las manos, cuidado, cuando lijo en seco, evidentemente el polvo se escampa. No sé si lo digo bien, no sé si es en catalán o castellano. Y si me va a la cara, sí que me produce cierta irritación. Aquí la eliminación de partículas es menor, el grano es mayor, bueno, es decir, tiene más grano, el surco es más pequeño, entonces se crea menos partícula. La lija es más fina, por decirlo de una manera más clara. Y se va un poco más deprisa, es decir, no hay que comer tanto. Bueno, decía lo de los guantes. No utilizo guantes nunca porque me gusta tener el tacto, saber lo que toco y hasta dónde llegan mis manos. Como no me afecta, como ya he dicho, en nada, pues no tengo problema. Quien tenga problemas de alergia, tanto en los lijados como en la utilización de la resina, es decir, nada produce reacción a mis manos, pues lo hago. Empecé utilizando guantes. ¿Con qué me encuentro? Pierdes tacto y si te manchas, no te das cuenta. Empecé a llenar el teclado que tengo aquí y el ratón, empecé a llenarlo de resina y dije, en 4 días me he quedado sin teclado. Porque si tienes guantes y te manchas no te das cuenta. Si no tienes guantes, rápidamente te has dado cuenta de que siempre, como podéis observar, junto a mí siempre hay una servilleta. Incluso en alguna imagen, en alguna fotografía tomada cuando publico lo que hago, se ve de fondo o al lado una servilleta. Me siento presionado por el hecho de que me da la sensación de que invierto demasiado tiempo porque estoy grabando. Entonces me siento con la necesidad de correr más de la cuenta y seguramente cometo un grave error porque en el lijado y el pulido nunca hay que escatimar. Si te estás 10 minutos más de lo necesario, no es para mal, siempre es para bien de lo que estás haciendo. Tercera fase, si no me equivoco, ¿no? No quiero descontarme, no me quede por lijar una parte o trabaje más de la cuenta. Tercera, me queda una más la base, la superficie, la parte superior. Es la más compleja, la más engorrosa, porque es la que tiene más superficie.
Esto normalmente lo hago con un bol más grande, pero está ocupado. Y entonces meto toda la pieza, como es de plástico, bueno, tiene partes de metal, pero no se oxida. Y entonces la meto entera. Qué mal ha sonado eso, coño. Perdón por la presión. Bueno, no hay menores, ¿verdad? Meto la lijadora entera dentro del bol y la lavo rápidamente. Vamos por la... Le he dado media vuelta, ¿verdad? Ya me he despistado. Bueno, me daré cuenta al final del proceso si no queda brillante la... Sinceramente me está haciendo dudar de si le he dado la vuelta o no, creo que sí. Podría parar el vídeo y mirar la edición, pero me da mucha pereza editar vídeos por partes. Me gustan los vídeos completos. Cuando me dedicaba al mundo de la magia, la gente me decía, ¿tienes guión? ¿Te lo preparas de alguna manera? Y yo decía, mentalmente sí. Empezaba el vídeo y lo acababa, del principio a final, explicando algún truco de magia. Había compañeros que me decían, yo soy incapaz de hacer un vídeo de una sola vez. Sí que es cierto que a veces si cometía algún error o me guiaba o me perdía, paraba y empezaba de cero. Pero casi nunca creaba un vídeo en dos partes. Y pensar que lo que estoy haciendo me queda todavía la 1000 y la 2000. Y luego, evidentemente, el pulido. Esta le di... sí, madre mía. Digo, le di, no. Le di con la 180. Esta es muy importante. Un lijado completo, porque le abrimos surco de 180. Cabe decir que de 180 le di con... No, pues estoy en la 600 ya. Madre mía, qué despistado, qué despiste llevo. Ahora no sé si le di la 240. Yo creo que sí, ¿no? Sí, me parece que fue la primera. La primera cara que le di 240. Bueno, si no, se verán las rayadas. De hecho, aunque se ve opaca, evidentemente, empieza a ganar brillo, traslucidez, empieza a ser traslúcido. Es curioso que he llegado a la lija 600 y los cantos los sigo teniendo vivos. Normalmente me ocurre que, sin darme cuenta, empiezo a pasar de largo, empiezo a redondear los cantos y los tengo vivos como al filo de un cuchillo. No me entretengo. Con meses, que a vosotros os va el aprendizaje. Y el tiempo no se puede perder. Vamos a por la 1000. Esto empieza a dar otro color a la pieza
Cabe decir, si alguien me comenta que no tiene pulidora, que no tiene pasta de pulir, que él lo hace solo con lijas y utiliza lijas hasta 5000, 7000, se le puede dar brillo igual. Probablemente no el mismo brillo, no lo sé seguro. Hay quien sí que tiene la capacidad, yo no. Ocurre que de la 1000 pasas a la... Aquí, de todos modos, sí que me hace un poco de curva. Bueno, de la 1000 pasas a la 2000 o a la 1500, 2000, 2500, 3000. Yo creo que a partir de la 3000 se puede ir ya de 1000 en 1000 para pulir con lijas. Hablo de un pulido a base de lija. Entonces tienes que llegar mínimo hasta 5000. Cabe decir, miento, cuando digo yo no lo he hecho nunca. Sí, mis primeras piezas las pulí con lija, solo con lija, no tenía pulidora, desconocía el método. Luego pasé a pasta de pulir, oh, me quedo sin voz, y con una gamuza. El proceso es más lento y menos efectivo, pero conseguimos darle brillo. Claro, evidentemente llegaba como mínimo hasta 3000. De hecho tengo lijas que las compré para trabajos de arcilla polimérica, que van de la 3000 a la 12000 o 18000, no me acuerdo, me parece que 18000. O sea, una barbaridad. Unas lijas que apreciarle el grano es tener mucha moral. Pero cuando descubrí la pasta de pulir, en este caso la crema de pulir, y me compré la pulidora eléctrica, pues sinceramente se abrió un nuevo mundo. La calidad es mayor, el resultado final es mucho más óptimo, el esfuerzo es menor, aunque ya se puede decir que llevo una buena paliza. ¿Qué tiempo llevamos de vídeo? No me he dado cuenta. No veo desde aquí, así que la pantallita. Bueno, me estoy yendo hacia los cantos, redondearé un poco la pieza, pero no tiene importancia para lo que sirve. Es decir, no quiero menospreciar mi propio trabajo, pero quiero decir que no va a tener es una pieza puramente decorativa. Cuando hago una pieza de estas, mi mujer me pregunta, ¿y esto para qué sirve? Y siempre le digo, para decorar. En el caso de una pieza como esta, en forma de cubo, hablo tanto que no sé si estoy en el segundo lado o en el primero todavía. No sé si le digo. Bueno, me toca repetir costado. Siempre le digo, para decorar. Y en este caso, como es una pieza cuadrada, con cierto peso, pues, de pisapapeles. Bueno, nuevamente comento que la cantidad de grano que produce una lija superior, de las 1000, de las 600 hemos pasado a la 1000, es mucho menor. Ya no mancha tanto, aunque el agua está blanca como la leche, pero porque llevamos varias lijas. Yo
en circunstancias normales ya hubiera... La servilleta la estoy destrozando. Ya hubiera cambiado el agua de nuevo. Y entonces la última, la 2000, apenas se turbia. La verdad es que ahora observo en la base, donde está pintado de azul, una imperfección considerable. O sea, una burbuja justo en la base exterior. Se podría solucionar sin ninguna clase de problemas. No voy a entretenerme a mostrarlo porque no quiero perder tiempo. Voy a tener que cambiar la servilleta. Esta sería supuestamente la última cara si tuviera la garantía y seguridad de que le di a las 4. Pero como no lo sé seguro, repetimos. Es lo malo de no tener memoria o de entretenerse chapando más de la cuenta. Yo diría que por su superficie ya estaba dada. Lo descubriremos al final del lijado, cuando pasemos a pulir. La parte más satisfactoria, la que muestra los resultados la lija esta de 2000 ya la tengo como un poco como para jubilarse, ¿eh? Pero un poco dada de sí. Voy a limpiar un poco la mesa y a traer una nueva servilleta. Os abandono por un segundo, pero no puedo dejar la mesa así porque contiene mucho agua. Ahora vengo. Vale, seguimos. Acerco peligrosamente al teclado. Al revés. Empezamos por el lado puente, aunque este también tiene el lado puente. Lado puente, lado patitos. Venga, lado puente. Así por si me despisto hablando, sabré si las... Bueno, de hecho, si las nombro cada uno. Esta ya casi apenas genera. De todos modos, esta lija, esta 2000, creo que debería cambiarla. Vamos a cambiar la lija. Está muy gastada. Vamos a poner una 2000 nuevecita, porque así corremos más. 2000. Y esta ya para tirar. Parece nueva, pero a veces también engaña un poco porque como es la más fina de entre todas las utilizadas en este proceso, pero nos puede dar la sensación de que está gastada cuando en realidad no lo está. Pero bueno, soy consciente de que sí que lo está, porque la he utilizado muchas veces y ya no rasca apenas.
Sí, hay una gran diferencia entre una y otra, ¿eh? Porque apenas generaba polvo. Y, hombre, algo, aunque sea muy fina, algo genera. Bueno, proceso final, antes de la pulición, de pasar la pulidora, del pulimento sería, ¿no? Quiero asegurarme que tendré éxito, ya que he logrado no terminar el vídeo diciendo, bueno, pues tengo que volver a pulir. Sí cabe decir que un gran brillo no va a tener porque la pieza interior, la resina casting es totalmente transparente. Es una resina fantástica. Es de grandes espesores, según la cara. Y tarda bastante en secado. Más de 24 horas. Hasta 3 días necesita para considerar un endurecimiento. Esta pieza lleva como 3 semanas acabada, ¿eh? Pero es totalmente transparente. Pero esta, no sé qué le eché, no sé si es residuo de los muñecos que hay dentro, los patitos, o... Cabe decir que la primera resina, la que le di color al río, al mar, o lo que representa que pasa por debajo del puente, di azul por debajo del puente y verde en los costados. A lo mejor utilizé una resina que creó algún tipo de reacción, y cabe decir que a través del cubo se visualiza como una nube, una nieblecilla, vamos a decirlo así, tercera cara. Y no tiene un brillo completo. Tiene su qué, su atractivo. No era el resultado final que le quería dar. Pero me gustan más las piezas completamente transparentes, excepto que yo quiera darle algún tono interior, es decir, algún tinte en una zona específica. Y esta pues tiene pues eso, una niebla. Ahora cuando quede finalizada la veremos. Bueno, vamos a por la cuarta. Como podéis observar, habéis podido observar, el tiempo de lijado en estas caras es inferior. El grano que produce, el surco que produce el grano de la 1000 no tiene tanta profundidad, obviamente, como una 600 o una 240. Entonces no requiere de tanto tiempo para el acabado óptimo. Que eso sí, si necesitamos menos de lo necesario, pues no quedará, el resultado final no quedará perfecto. Y como ya he comentado, debido al cansancio, las manos tienden a curvarse y a comer más de los cantos, aunque los cantos siguen siendo vivos, ¿eh? Pero tiende a combar, a darle una curvatura a la pieza que probablemente no desearías. Pero es inevitable. Nuestras manos no son perfectas. A ver, se seca. Como no la paso por agua.
como decía, nuestras manos no son perfectas, me queda la base, no se me olvida. Y no hacemos la pieza como si la hiciéramos sobre una mesa de lijar. Tengo mesa de lijar también, pero me resulta mucho más la tengo arriba en el almacén, tengo un almacén en la parte superior en mi casa. Venga, cara final. Sprint final, como si tuviéramos una carrera. Tengo la mano ya, que no sé si es mía o es de otro, porque de la manera que la estoy tratando. Suerte que en mi oficio he trabajado siempre con las manos y estoy acostumbrado al esfuerzo. Pasa que con la edad pues a uno se le hace un poco más difícil cada vez. El paso final. Y limpieza. Porque para lijar, para pulir, necesitamos tener el espacio limpio. Me llevo el agua y las servilletas. Ahora vuelvo. Seguro que uno dirá, hombre, pero edita el vídeo, borra las partes. Pues no, no las voy a borrar, porque me voy a volver loco buscándolas. Limpito, limpito, limpito. Quito los pelos de gato. Yo tengo a los gatos prohibido entrar en el despacho, pero evidentemente cuando tengo la puerta abierta, hacen lo que quieren. Sin ninguna clase de dudas. Que esté bien seca antes de pasar a pulir. Y vamos a la prueba de fuego. Evidentemente no está igual de opaca que con una 2000 que con una 240, ni mucho menos con una 180 o 150. Cuando hice esta, publiqué en el grupo una foto del antes y el después. Acababa de lijarla con una 150. Evidentemente estaba blanca, blanca como la leche. Pero no cabe ninguna duda que tiene su encanto también. De hecho, tengo unas lijas para terminar, las he utilizado en un par de ocasiones. Está totalmente opaca, eso es obvio que no se ve su interior. Bueno, se ve si nos acercamos. Pero ahora vamos a ver si todo sale bien, el milagro. Os decía, tengo unas lijas que son para dejar las piezas mate, no para darles brillo, para darles mate, pero no opacas, que es distinto, ¿eh? Algún día, a ver si me pongo y las utilizo y las dejo. Eso sí, están lisas, lisas como
como nada. No iba a decir algo, pero no diré. No es que fuese una mentira, pero a veces hay gente que se altera. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado, en el sentido de que vamos a utilizar una máquina, la cual escupe. Si le doy con mucha velocidad, vamos a ver. Y tengo la pantalla de mi ordenador aquí delante, y no quisiera llenarlo de gotas de pulir, de pasta de pulir. También es mucho más fácil de pulir en plano. Ya estoy salpicando. Es que me acelero. Así que mi posición de cámara, a ver si me acerco un poquito más. Nada. Para que podáis ir viendo el resultado. La posición de cámara no es la más adecuada para estos. Tengo que ir adaptándome. Ahora vais a ver la diferencia sin haber acabado, todavía. Evidentemente no acabo de empezar. Pero de lo que era o de lo que son los lados a lo que es el frontal. Fijaos el lado, lo opaco que es, y el frontal, el brillo que empieza a tener. Yo creo que tendrá un resultado satisfactorio. No pleno, pero bueno, lo podremos dar por bueno. Como mínimo, para que veáis el proceso. ¿Por qué lado he empezado? Bueno, aquí no hace falta, aquí vamos a ver la diferencia. Como observáis, le doy una velocidad mínima al inicio para que no me escupa el pulimento, la crema. Luego ya poquito a poquito le vamos aplicando velocidad y presión. Hay diferentes tipos de espuma. Utilizo una un poco más fina. Está la espuma naranja, que es la idónea, pero la tengo bastante desgastada. La negra pues me da buenos resultados, no se desgasta con la misma facilidad. Al haber puesto el dedo encima, ahora le quito el brillo como la esponja tiene crema, no hace falta repetir. Ahora sí, no vamos a andar escatimando excesivamente, pero bueno, ya se observa en la esponja que todavía le quedan restos. Cuanta más crema utilicemos, dentro de una lógica, una moderación, más brillo le daremos. Y al final le daré con un algodón, una esponja de algodón, que es para eliminar restos y acabar con el brillo total. Esto se altera.
vamos a empezar la eliminación de restos. Ahora veo los cantos que me he comido en el guisado. Como suelto la pieza, la envío contra el ordenador. También es conveniente, no lo haré ahora, pero darle un descanso a la máquina y a la pieza. Las revoluciones son muy altas y produce mucho calor. La resina con el calor se ablanda, se altera. Bueno. Todavía le queda. ¿No quería editar el vídeo? Pues toma corte. Me he quedado sin memoria en la tarjeta. La verdad es que llevaba 1 hora y 10 o 1 hora y 1 minuto, 1 hora y 7 minutos de vídeo cuando se detuvo. Bueno, me ha servido para limpiar un poco más el espacio en el que trabajo, para dejar descansar la máquina que estaba caliente como el palo en churrero y poder lavarme las manos, que siempre lo hago cuando termino de lijar y procedo a pulir. Bueno, se ha quedado ahí en el punto en el que estaba puliendo y queda el toque final, el dar brillo. Se pone una esponjita, algodón, me parece que es de lana, le he dicho algodón antes, y esto no tiene más secreto que el frotarlo sin fuerza, a media velocidad, para extraer los restos de pasta, de crema, y darle el brillo final. Aún así, si lo toco así, esta parte sí que debería hacerla con guantes, pero con guantes de algodón, para no dejar huellas. Así, ahora lo mejor. Probablemente no es la pieza que más brillo le he dado, pero bueno, el resultado es satisfactorio. Ahora la muestro, he vuelto el zoom hacia atrás. Me canso de sostener la máquina en lo alto. Si me limpio las manos, puedo sostenerla con las manos. Ahora, venga. Nuestras manos siempre tienen grasa o restos de elementos que hayamos tocado.
me crea la sensación de falta de pulido por el humillo ese, la niebla que tiene en su interior. Ahora os la mostraré. Aún así tiene rayaduras, muy, muy, muy finas. Si hubiera que dejar la pieza perfecta, pues empezaría por unas 600 de nuevo. Pero no busco la perfección, ni mucho menos. Bien, pues esto es el resultado final de una pieza no perfecta. No sé si observáis las pequeñas rayadas que tiene. Yo no las veo desde aquí, en cámara. Y en su interior, como he dicho, pues tiene como una niebla. Se hizo sola. Yo no... Le queda bien, le da un toque misterioso, pero no le eché nada para que lo hiciera. Como podéis observar, el brillo es óptimo. La transparencia de la resina de turesin.com es buena, con poco amarillento. El amarillo que podáis ver es del entorno. Las luces que yo tengo son cálidas y son amarillas, pero esto al sol os puedo asegurar que se ve magnífico. Pues este es el resultado final. Espero que os sea de ayuda tras 1 hora y cuarto. Que le saquéis mucho provecho.